Bueno, son las 9:15, vamos a comenzar. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Catalina Aldana, soy abogada especialista en Derecho Comercial y Derecho Laboral. Soy candidata a magíster en el área de Derecho Privado y de los Negocios. Bueno, esta charla la quiero dar enfocándonos en pequeñas y medianas empresas, aunque la reforma laboral es para todo tipo de empresa, sea persona jurídica o persona natural, comerciante. Vamos a enfocarlo de esa manera. Ahora bien, es importante que ustedes tengan claro que el reglamento interno de trabajo es ese reglamento, como lo dice la palabra, es esa base con la que se van a lidiar o se van a llevar a cabo las relaciones entre empresarios y trabajadores. Pues estoy partiendo de la idea que los empresarios o las empresas que se conecten son empresas que ya tienen su reglamento de trabajo incorporado y al día. Por tanto, de acuerdo a la anterior reforma laboral que recién se aprobó, hay que hacer algunas adecuaciones. Como el tema es amplio, no puedo desarrollarlo en una sola charla. Lo vamos a desarrollar en varias charlas que van a estar subidas en mi canal de YouTube para que ustedes en el momento que lo consideren propicio, levanten y deseen escucharlo. Va a ser algo muy puntual porque estamos enfocados en empresarios, a diferencia de otro tipo de charlas que realizo para personas que sean abogados y pues jurídicamente conozcan los términos o el diccionario jurídico. Bueno, ¿por qué fue importante esta reforma laboral? Era necesaria, indirectamente sin importar la corriente política, era una reforma que era necesaria. Los nuevos modelos de empleos que se han creado, como las plataformas digitales, como los empleos remotos, era necesaria una reforma que llegara al punto de involucrarse en este nuevo desarrollo laboral que había. Regular los empleos tradicionales era importante. Ya teníamos empleos, voy a traer un ejemplo claro, como tienes una finca o la persona tiene una finca y va el señor que te va a cuidar la finca, pero el señor viene con su esposa y entonces la esposa viene y te cocina, te ayuda en el aseo. Entonces es la manera de regular también este tipo de empleos tradicionales que decidí yo llamarlos empleos tradicionales. El mundo evoluciona, como todo, el mundo del trabajo evoluciona. Como todo en esta vida, todo evoluciona. Entonces, es necesario ir acorde a la evolución que se presenta en el mundo. Entonces, sí era necesaria una reforma laboral. Garantías mínimas. Ya teníamos unas garantías, vuelvo y reitero, no es el tema de saber políticamente a qué corriente voy, es un tema de que les quiero dar a conocer las normas claras para que usted, empresario, emprendedor, eh, adecue su reglamento interno de trabajo. Le voy a dar las pautas en lo que usted tiene que cambiar de su reglamento de trabajo. Las garantías mínimas, reitero, y también pues se han creado decretos regulatorios, como es el caso de la ley de desconexión laboral, en el que se busca regular después de la pandemia, la era tecnológica, todo se volvió virtual, tuvimos que hacer un cambio de un momento a otro, entonces pues la ley de desconexión laboral, como ejemplo, tiene que también estar incorporada en nuestro reglamento. Una forma de organización, entonces pues realmente la reforma laboral sí era necesaria. En esta parte, quiero comentarles que como todo es un proceso, no todo va a estar netamente presente o no todo va a estar impuesto para que se tomen decisiones de un momento a otro. Como todo en esta vida, las empresas también tienen que adecuarse para las situaciones que se están presentando, como es el caso de que hay unos artículos que entraron en vigencia a partir del 25 de junio y otros artículos que son transitorios
para que se incorporen dentro de las empresas. Para los que están en Teams, subiré las diapositivas a TikTok, pero les iré comentando qué artículos en este momento se encuentran que ya o ya usted como empleador, como empresario, como emprendedor y si tiene gente trabajando bajo su subordinación, tienen que tener sí o sí ya, ya incorporado en su empresa, como es el caso del artículo 5, el contrato laboral a término indefinido, como es el caso del artículo 6. Voy a enfocarlo netamente en la ley 2466 del 25 de junio de 2005. Los voy a nombrar porque posterior a esta charla que la mayoría de mis clientes me solicitaron, voy a explicarles qué artículo reformó cada artículo. Pero realmente lo que usted necesita si es empresario es que a usted le indiquen qué tengo que cambiar y qué tiene que tener ya incorporado. El contrato laboral pasa a ser a término indefinido. El artículo 6, contrato a término fijo por un término no mayor a 4 años. Los voy a nombrar porque cada artículo tiene su ciencia. Entonces es importante que después usted se conecte a mi canal de YouTube porque voy a hacer una serie de videos en la que les voy a explicar artículo por artículo. Ahora, de una vez les adelanto, el contrato a término fijo no desaparece. Lo que pasa es que ha evolucionado. Entonces cambian y hay unas regularidades para el contrato a término fijo. Eso téngalo muy presente. El debido proceso disciplinario para aplicar sanciones enfocado al reglamento interno de trabajo, la jornada máxima legal, limitación a la jornada de 8 horas al día, no significa que ya inmediatamente tenga que cambiarse a las 42 horas. Recordemos que hay un reglamento, un decreto que nos lo hace hacer o también de una forma periódica, pero eso lo tocaré más adelante. El artículo 21, el contrato de aprendizaje, lo magnífico de esta reforma laboral es que entra a puntualizar realmente el contrato de aprendizaje. Entonces, es otro tema que vamos a poner. El artículo 22, eh, pero son para internos de medicina, artículo 23, monetización de la cuota de aprendizaje, artículo 52, modalidades del teletrabajo, el 53, auxilio de conectividad, artículo 54, garantías laborales sindicales. Artículo 55, promoción de diferentes modalidades del trabajo a distancia. Artículo 65, vinculación de trabajadores dependientes en condición de vulnerabilidad. Perdón, estos son los artículos que son de obligatorio cumplimiento que usted en este momento, hoy 25 de julio, ya tiene que tener involucrados, incorporados y estar gestionándolos en su empresa, en su emprendimiento, si usted tiene trabajadores bajo su subordinación. Igual como les digo, les dejo en el canal para que tengan una listica. Igual voy a subir esta reunión o esta conversación al canal de YouTube, pues para que nuevamente la repitan y vuelvan a verlo. No hay ningún inconveniente. Ahora sí, vamos a comenzar, porque aquí vamos a comenzar. Procedimiento disciplinario, la ley que me hizo la reforma laboral, la encontramos como el artículo 7 y en nuestro código laboral que se reformó lo encontramos en el artículo 115, que me habla del procedimiento disciplinario. ¿Qué es el procedimiento disciplinario? Es esa herramienta que tú utilizas para saber si impones una sanción, si se amerita el despido de la persona con justa causa, para resolver conflictos que se presenten entre el empleador y el trabajador. Este procedimiento es ese procedimiento, la base con la que tú vas a tomar las reglas, vas a tomar esos juicios dentro de la relación laboral. Ahora, como les indicaba, me modificó y lo podemos, si ustedes gustan, pueden ir al artículo 115 del Código Laboral. ¿Qué me dice el procedimiento disciplinario ahora? Se tienen que aplicar los siguientes principios. Dignidad. Bueno, acá voy a aclarar.
Dentro del procedimiento disciplinario anteriormente se debían aplicar ciertos principios, obviamente garantizando el debido proceso del trabajador. No es que usted de un día para otro lo citaban al procedimiento, al proceso disciplinario y ya al día siguiente le tenían su carta y sin ninguna garantía para que usted pueda continuar con su trabajo. En este momento lo que hizo la reforma laboral fue incorporar lo mínimo que usted debe tener para poder reglamentar ese procedimiento disciplinario. Estamos hablando que los principios que se deben incorporar y que usted debe incorporar dentro de su procedimiento disciplinario que está inmerso en el reglamento interno de trabajo es la dignidad, la presunción de inocencia, el indubio prodisciplinario, que ya les explicaré qué significa, está prácticamente ya se los explicaré, derecho a la defensa, contradicción y controversia de imparcialidad, respeto al buen nombre, la honra y non bis in idem. ¿Qué significa esto? Dirán palabras. Frente al indubio prodisciplinario, cualquier duda razonable sobre la responsabilidad del investigado debe resolverse a su favor. Ejemplo, Pedro Pataquiva fue citado a audiencia de descargos porque se encontró culpable de traer su perro, por así decirlo, a trabajar. Y generó un accidente, la verdad, en fin, estoy haciendo un ejemplo. Ahora, es un hecho que puede que no suceda o puede que pase en este momento, porque puede ser un perrito de apoyo, pero el procedimiento disciplinario no dice nada. Entonces, existe una duda, ¿qué hago? No hemos hablado nada del perrito, entonces, ¿qué haces? Pues no existe una duda razonable, no existe situación para retirarlo de su cargo, por ende, se debe resolver a favor del trabajador. Es decir, si de pronto hay trabajadores que aquí están y tienen esas dudas, usted como trabajador debe tener claro que todo lo que suceda durante la investigación siempre y cuando exista una duda, o sea, si hay las pruebas suficientes, pues no espere que no existan sanciones. Pero si existe una duda razonable, debe resolverse a su favor. Non bis in idem, nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho. Eso lo tengo claro, yo creo que eso es algo que la gente tiene muy claro. Ahora bien, como les indicaba, en este momento lo importante es que esta reforma y en general el Código Laboral nos da unos mínimos de lo que debe contener el reglamento interno de trabajo. Entonces, digamos, ahorita van a comenzar a hacer los cambios, van a empezar a cambiar cositas del reglamento interno de trabajo, pero como les digo, hay unos artículos que son de obligatorio cumplimiento, que ya en este momento deben estar, pero hay otros como que están incontenidos en el reglamento de trabajo, que son progresivos. Entonces, antes que nada, no vaya a salir corriendo a decirle a su cliente, a su abogado, al jurídico de esta empresa, es que toca cambiarlo. No. El procedimiento disciplinario, el reglamento interno de trabajo, perdón, enfoquémonos en que cada empresa es un mundo. Cada empresa tiene necesidades diferentes, campo de producción diferente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer su abogado? Es coger estas normas mínimas que me está dando la ley y adecuarlas a su empresa. Todo tiene que estar a base a lo que la ley nos está entregando. Entonces, ¿qué debe contener el reglamento? Como mínimo me exige la ley. Para iniciar su procedimiento disciplinario dentro de su reglamento interno de trabajo, debe estar un capítulo que diga procedimiento disciplinario. Y entonces me dice cómo debe estar enfocado ese procedimiento disciplinario. Entonces, primero, una comunicación formal. Esa comunicación formal es la que me da a mí como trabajador o yo como empleador, le estoy informando a usted, trabajador, voy a iniciarle un proceso disciplinario. Pero no es cualquier comunicación. Esta comunicación
debe tener los hechos por lo que lo cito y por lo que le voy a abrir un procedimiento disciplinario, las conductas u omisiones que motivan el proceso disciplinario. Es obligatorio, es necesario, es vital para la transparencia del procedimiento disciplinario que esta comunicación sea por escrito. No se vale que me diga, es que yo le dije, es que yo hablé, es que yo lo llamé y le informé. No. Usted, señor empleador, a la persona que direccione a hacer este tipo de procedimientos, debe recalcarle que esto debe ser por escrito. El traslado de esta comunicación deberá hacerse al trabajador con todas y cada una de las pruebas que fundamentan los hechos, conductas y omisiones. No es que solo envió la carta, anteriormente solo se podía enviar la carta. Y el trabajador lo que hacía es ir y solicitar las pruebas. En este momento no. La norma ya le está diciendo, si usted va a notificar al inicio de un proceso disciplinario, lo más lógico es que usted le entregue por qué razón me está tomando el proceso disciplinario. Porque es importante recalcar esta situación. Porque existen empresas, espero que ninguna de las que esté escuchando tenga por costumbre esta práctica, de que envían la carta y el pobre trabajador llega a la diligencia de descargo sin saber por qué está allá. Y el trabajador está en su derecho a decir, no, espérese porque yo tengo derecho a defenderme. Acordémonos que estamos en un proceso disciplinario y como cualquier proceso, tengo derecho a defenderme. Entonces, ahorrémonos la suspensión de la audiencia a petición del trabajador y traslademos con todas las pruebas que tenemos, porque es que esto me está enfocando de que para iniciar el proceso disciplinario no es porque hoy me miro mal el trabajador y entonces mañana, como yo soy el dueño de la empresa, entonces voy a iniciar el proceso disciplinario. No, hay una investigación previa que muy ajuiciosamente usted como empleador le entrega a su abogado o a la persona de recursos humanos que va a iniciar su procedimiento disciplinario y le dice, mire, estas son las pruebas. O su abogado o la persona encargada de recursos humanos que va a iniciar el procedimiento disciplinario, ajuiciosamente investigó previamente. Esto no es de un día para otro, vuelvo y repito. O sea, tenemos que tener eso muy claro. Anteriormente, esta comunicación se daba con un mínimo de 3 días. 3 días que podían, hábiles, obviamente. En este momento, no. En este momento, esta comunicación para iniciar el proceso disciplinario no podrá ser inferior a 5 días, me dice la norma. Es decir, que ya el procedimiento disciplinario, hoy entrego la carta y estoy dando 5 días al trabajador para que prepare su defensa en, si lo considera pertinente. Obviamente, esto no puede ser un proceso de años, esto no puede ser un proceso que se va a demorar meses, es un proceso que debidamente debe ser muy, muy, muy ágil, muy rápido. Una vez se hace toda la diligencia de descargos, todo el procedimiento, se exponen pruebas, el trabajador tiene su derecho a defensa, yo recomiendo, yo lo recomiendo, que ya terminada la diligencia, se tomen en consideración un tiempo prudente, hablo el mismo día en la tarde, se pueden estar reuniendo, el jefe, todas las personas para que determinen y tomen decisiones. Una vez sea tomada esta decisión, debe ser informada el trabajador y los motivos que dieron a esa decisión. Obviamente esta decisión debe ser de acuerdo a las normas, reglas, obligaciones incorporadas dentro del reglamento de trabajo, faltas que estén incorporadas y dadas a conocer al trabajador en el reglamento de trabajo.
No es que me inventé hoy una regla, no, esas ya están condicionadas en el reglamento de trabajo. Reitero, esta conversación es para las empresas que ya tienen su reglamento de trabajo. Y de por sí todas las empresas en Colombia que tienen trabajadores bajo su cargo deben tener un reglamento de trabajo. Es obligación tenerlo. Ahora, ¿por qué es importante este reglamento? Porque de este proceso, porque del proceso disciplinario pueden salir varias cosas. La primera, una sanción que no es inventada, es una sanción que ya están anteriormente descritas dentro del reglamento interno de trabajo y o el despido del trabajador. Ahora, tenga presente que toda decisión que se tome, el trabajador tiene su derecho de impugnar la decisión. Y ustedes dirán, ¿ante quién impugna? Pues ante el representante legal. Es al final quien toma la decisión. Ya si en dado caso la decisión del trabajador, no, la decisión que tome la empresa, pues no va acorde a lo que el trabajador eh, tiene o acorda a lo que el trabajador en derecho no está de acuerdo, pues ya iniciará las acciones legales correspondientes. Ahora, como los indicaba, no es que el día de mañana ustedes van a coger a su abogado, por favor, abogado, para que les cambie el reglamento de trabajo. Esto es un tema que debe ser tomado no a la ligera, sino con toda la responsabilidad del caso. La ley, consciente de que debe incorporarse y debe adecuarse, le ha dado a las empresas un año a partir de la promulgación de la norma para adecuarlo, es decir, que el 25 de junio del 2026 debe de estar su reglamento de trabajo actualizado. Eh, Anteriormente el reglamento de trabajo debía estar y debe estar expuesto en una parte visible de la empresa. Ustedes llegan a una empresa, cualquier empresa, llegan y ven un cuadrito con un reglamento de trabajo con letras minúsculas. Algunas empresas y yo las empresas a las que les reformo su reglamento, tengo la costumbre de que les digo a la persona encargada de personal, por favor, a los correos autorizados por los trabajadores, envíe el reglamento interno de trabajo, porque por lo general las empresas tienen si son comerciantes, si son empresas que trabajan en diferentes y tienen diferentes locales comerciales, pues el trabajador llega a su punto. Y seamos realistas, económicamente para una empresa, colocar el reglamento de trabajo en cada punto es un gasto porque cada reglamento más o menos durante 2, 3, 4 años, porque al momento que hay reformas, lo que hace la empresa es implementar políticas, no es necesario cambiar el reglamento de trabajo, a menos que sea algo trascendental que definitivamente me vaya a reformar la norma. Entonces, ¿qué hace la ley? Tenemos tecnología, tenemos correo, como les indicaba, todo actualmente, todo evoluciona y el trabajo es una de las principales cosas que evoluciona. Entonces la ley me dice, bueno, en dado caso de que tenga varios trabajadores, diferentes puntos, lo que usted debe hacer es implementar las tecnologías de la información siempre y cuando el trabajador tenga los medios. ¿A esto qué se refiere en esta parte del procedimiento disciplinario? Que el reglamento de trabajo uno lo puedo publicar en las páginas de internet de la empresa, obviamente, y enviarlo por correo electrónico. Puedo hacer uso de la ley 2213 del 2024, 23-24, bueno, la notificación electrónica para enviar la notificación por medio de un correo postal electrónico autorizado y puedo hacer la diligencia de descargos también mediante las tecnologías siempre y cuando su trabajador tenga uso de ellas. En este momento, pues todo el mundo tiene un celular.
o puede hacerlo de manera presencial. No es necesario como antes que el trabajador tenía que dirigirse hasta la principal de la empresa y después salga a trabajar a su punto de trabajo. Váyase, perdón. No, ya puede hacerlo mediante las tecnologías. ¿Qué recomiendo yo? Si usted es abogado de empresas, si usted va a hacer la diligencia de descargos, cuando usted inicie su contrato laboral, cuando inicie el contrato laboral, solicítele al trabajador un correo autorizado para poder realizar las diligencias correspondientes de descargos. Y es allí o un WhatsApp. Ahora, si usted es empleador y sus trabajadores tienen un correo corporativo de uso personal que únicamente él use, porque es que hay muchas empresas que el correo de compras lo usa todo el mundo, que el correo lo usa todo el mundo. No, si usted es empresa y tiene un correo corporativo de su trabajador únicamente, puede enviar la diligencia de descargas porque es el correo autorizado para que él tenga acceso a la información. Pero no sobra decir que si es necesario y considero importante, no me lo dice la norma, lo hago yo como un tip para que ustedes lo tengan claro, solicítele a su trabajador, envíe un oficio solicitándole al trabajador un correo electrónico donde procederá en algún momento de la relación laboral iniciar procedimientos disciplinarios de manera virtual, WhatsApp o correo electrónico, ya sea por qué plataforma, la plataforma que a usted mejor le convenga, ya sea Teams, Meet o Zoom, que son las que en este momento pues tengo conocimiento o que se usa. Ahora, hay algo que tiene que tener muy claro. Este procedimiento se ve largo, engorroso y seamos realistas. Hay empresas que tienen uno o dos trabajadores. Entonces dirán, no, pues toda esa carga para mí como empresa que solo tengo uno o dos trabajadores, no. La reforma laboral también me dice, para empresas que tienen menos de 10 trabajadores, frente al procedimiento disciplinario, solo tendrán la obligación de escuchar previamente al trabajador sobre los hechos. No es necesario que haga toda la parafernalia de un discurso o de todo el proceso. Pero a mí me parece que esto es contraproducente. ¿Por qué razón? Tenemos que ser muy realistas y algunas empresas sí utilizan el procedimiento disciplinario simplemente con el fin de sacar a la persona. Entonces, y más que todo en empresas pequeñas puede ocurrir, digamos, no es que no quiero estigmatizar ningún campo, pero empresas pequeñas, por así decirlo, tienen la costumbre de un día para otro para cumplir la norma y más que esta reforma laboral lo que hace es querer ajustar el trabajo digno de cada persona y garantizar los mínimos, van a estar muy pendientes. Entonces, pues yo prefiero que las empresas desde pequeña y en mi cabeza está que si una empresa, no hay empresa pequeña, toda empresa, si tú montas una empresa es con ánimos de crecer. Si tú montas una empresa o tienes un emprendimiento para quedarte ahí, pues realmente no veo la necesidad de que constituyas una empresa y quédate vendiendo. Pero si tú tienes el objetivo y tienes la cabeza de empresarios para que tu empresa crezca, para que tengas trabajadores a tu disposición. Pero en sí, sí considero que es necesario que te cures en salud como trabajador, como empleador, como empresario y pues de una vez incorpores el reglamento interno de trabajo. Es mejor pecar por exceso que por defecto. Y pues para que lo tengan en cuenta. Ahora, como les informaba ahorita, la idea de este reglamento, de esta reforma laboral es incorporar el mundo laboral en la tecnología. Entonces, quiero reiterar, el artículo 119 del Código Laboral que nosotros conocemos me decía que yo como empleador debía fijar el contrato de trabajo en el reglamento interno en una parte visible donde todos los trabajadores lo vieran en la principal. Pero ¿qué pasaba con los trabajadores que tienen que trasladarse porque tienen locales comerciales o cumplen sus funciones en un local comercial? Pues realmente no conozco el primer empleador o primera empresa que tenga su reglamento interno de trabajo en cada local comercial. Si usted conoce una empresa que lo hubiese hecho, indíquemelo.
porque se gana una estrellita. Ahora, ¿qué me dice la norma? Me dice, mediante la fijación de dos copias en carácter legible en dos sitios distintos o a través de medio virtual. Actualmente las empresas tienen su sitio web. Usted como trabajador o usted como empleador tiene la potestad de subir su reglamento interno de trabajo en el sitio web para que sus trabajadores tengan la opción de verlo. ¿Qué es lo que va a hacer cuando usted haga, perdón, la, vaya a exponerles el reglamento interno de trabajo? Usted dice, ya lo subió al sitio web para que tengan y te sea de público conocimiento y ustedes puedan tener acceso a él. Ahí sí, ya nos quitamos un problema que el trabajador diga, es que yo no conozco el reglamento interno de trabajo, ¿por qué pasa? Ahora, también considero que es importante, es importantísimo, y lo voy a dar como otro campo porque no pasa. Si usted es una empresa, les repito, vamos a hablar de empresas. No existen empresas grandes, empresas pequeñas. Las empresas, y tienes que quitarte esa idea de tu cabeza, las empresas son importantes para que tú crezcas. Entonces, la empresa no es aterradora, la empresa no es un enemigo, la empresa pues nos da de comer a muchas personas. Entonces, la empresa debe, debe al momento de que realice la capacitación del reglamento interno de trabajo, después de todas las adecuaciones, haga su listica y su firma que los trabajadores tengan, si lo vimos. Tenga su soporte de que lo envió. No se conforme con solo enviarlo ese día. Si hay trabajadores incorporados nuevos, haga una cartica, coloque el reglamento interno de trabajo se encuentra en tal lado, el reglamento de trabajo se envió a su correo electrónico, el cual podrá ser de su, usted podrá dirigirse a él y estudiar en el momento que lo considere pertinente. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque al momento de que de pronto usted realice todo su procedimiento disciplinario y efectivamente el trabajador no está conforme con la respuesta que le dio la empresa, inmediatamente lo que va a hacer iniciar acciones legales. Entonces, al momento de que usted vaya a contestar o lo vayan a requerir en un ministerio de trabajo o un juez, si es por temas de despidos injustificados, lo primero que le va a solicitar o lo primero que usted va a apoyarse es no solo en la norma, sino en su reglamento interno de trabajo, porque cuando usted hace las sanciones, las hace de acuerdo a su reglamento interno de trabajo. No puede ir, y el reglamento está basado en la norma. Ahora, pasemos a otra. El trabajo diurno y nocturno, que modifica el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo. Si tienen preguntas frente a estos temas, les sugiero por favor que las tomen, las escriban. Si de pronto en el live la gente de TikTok tiene dudas o preguntas, al final me las da y o si no alcanzamos a resolverlas todas, pues entonces me las escribe por interno y pues yo con muchísimo gusto les doy la respuesta. El artículo 10 del trabajo diurno y nocturno me dice así. El trabajo diurno comienza desde las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Ese es el trabajo diurno y nocturno. Y el trabajo nocturno de 7 de la mañana a 6 de la noche. Ahorita hay un tema de que uno cambió la hora de diurno y nocturno que genera obviamente costos económicos y aparte la reducción de la jornada laboral. Antes de compaginar las dos, quiero que tengan presente lo siguiente. Este horario de trabajo diurno y nocturno no es de inmediato cumplimiento. La ley me da 6 meses para que adecue mi empresa. Esto significa que para el 25 de diciembre del 2025, señor empleador, señor trabajador, su horario diurno y nocturno cambia. Ahora sería de 6 de la mañana a 7 de la noche. Todo es progresivo. Tampoco es para generar traumatismos a la empresa, porque hay cosas que no pueden cambiar de un día para otro. Y ténganlo muy claro, ya me han llegado
clientes y preguntas que me dicen, no, es que mi trabajador llegó a decirme que es que ya no, el horario tiene que ser, no, esto es progresivo. Si no, pues me indica y podemos mirar cómo podemos darle una asesoría a su empresa y a sus trabajadores. Ahora, la jornada máxima legal, porque este es otro problema al que las empresas se están enfrentando. Desde el 2021 venimos con la reducción de la jornada laboral, de pasar de 48 a 42. Como es lógico, esto no significa que la reforma laboral me trajo y que ya tienen que estar a las 42 horas semanales. No, esto es progresivo y las empresas vienen generando un trabajo de progresividad y de ajustar sus horarios con respecto a las 42 horas semanales, que es el objetivo para el 2026. Ahora bien, el decreto, eh, no sé, bueno, no es el decreto. Estuve en una empresa donde le delegaron la posibilidad, por así decirlo, le delegaron la función al comité de convivencia para determinar de qué manera ajustar su horario laboral, de las 48 a las 42. Esto no es función del comité de convivencia, porque es que el comité de convivencia son empleados y el comité de convivencia no conoce la etapa productiva de una empresa. Y vuelvo y reitero, cada empresa es un mundo diferente que se tiene que regir por estas normas. O sea, es una norma general de base para que lo incorpores a tu empresa. No es lo mismo que una panadería abra a las 6 de la mañana a que un local comercial en un centro comercial abra a las 6 de la mañana. Entre semana los locales comerciales por lo general tienen más afluencia de gente en la tarde, noche. Las panaderías o las cafeterías en la mañana, porque qué rico desayunarse un caldito de costilla a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces, des en cuenta que cada operación es diferente. Y si yo le pongo a mis trabajadores la obligación a ustedes escojan el trabajo, pues imagínense, se les vuelve un desorden. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Con su equipo de comer, con su equipo de publicidad, con su equipo, los administrativos de la empresa se sienten a mirar y de pronto con un representante de los trabajadores, porque ustedes tienen que tener un representante de los trabajadores, miremos la manera de cuadrar, aunque en mi concepto es un tema que únicamente le compete a la empresa. Lo importante es que usted tome la decisión y reduzca su jornada laboral. Ahora, recuerden que el horario, la hora de almuerzo no se toca, no se reduce, no es que voy a quitarles 30 minutos aquí para que puedas, no, eso no se toca. Esas 42 horas y creo que aunque hay muchísimas campañas que dicen cambie, no, que no se toca, hay empleadores que no hacen caso y eso va a ser un problema a futuro. Lo digo porque yo también llevo procesos de trabajadores y por ese lado yo me meto, no, es que usted no le respetó su horario y bueno, ahí es un complique. Entonces le reitero, la ley 2101 del 2021 desde el 15 de julio del 2025 en este momento, señor trabajador, señor empleador, su jornada laboral debe ser de 44 horas semanales. Incorpore turnos y rotativos, nocturnos. O sea, tiene que hacer realmente un cambio en su empresa para suplir. Más que todo lo hablo de las empresas que tienen parte comercial, porque donde se viene el traumatismo en las empresas que los fines de semana manejan. Y desde temprano uno está en un centro comercial. Y a partir del 15 de julio del 2026, 42 horas semanales. Entonces ya para el próximo año de 44 ya se cumple con el requisito de las 42 horas semanales. Otro cambio importante que trae la reforma laboral es el artículo 15 que me modificó y me adicionó las obligaciones especiales del empleador.
Es importante esto porque nosotros como empleadores también tenemos obligaciones. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, algo muy importante que también quiero que tengan muy claro es que las 42 horas o las 44 horas en este momento podrán ser distribuidas de común acuerdo. Hablan de común acuerdo entre empleador y trabajador, pero reitero, darle esta posibilidad al trabajador, eso se genera un conflicto. Es su empresa, distribúyalas. Lo importante es que usted garantice siempre a su trabajador el día de descanso y no puede afectar su salario. Entonces, garantice el descanso al trabajador. Bueno, entonces les informaba o les explicaba que también hicieron cambios en las obligaciones del empleador. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el reglamento de trabajo también trae un capítulo donde habla de las obligaciones del empleador. Modificaron el artículo 6. Las licencias remuneradas. Y en este caso quiero quedarme aquí un poquito. Las obligatorias para el ejercicio del sufragio, para desempeñar cargos oficiales de transitorios de forzosa aceptación. Entonces podemos mirar los jueces en las épocas de elecciones, que ya van a hacer capacitaciones, toca hacerlo, dar el permiso. En caso de grave calamidad doméstica comprobada, un suceso personal, familiar, hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Caso fortuito o fuerza mayor, que esta situación afecte notoriamente al trabajador. No es lo mismo un trabajador que trabaja, llega a trabajar feliz y lo llaman en el transcurso del día a decirle que su casa se inundó. Entonces, señores empleadores, tenemos que ser consecuentes. Son personas, no máquinas. Para desempeñar comisiones sindicales, perdón, inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, este persiste en el que no se van a ir todos a que entierren al compañero. Tiene que dejar una fuerza que no afecte la productividad de la empresa. Para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas, siempre y cuando estas citas médicas estén justificadas previamente. Hay algo que pasa, que a veces hay médicos que desconocen la norma y vienen y te dicen que por la ley antitrámites te salen con ese cuento y le dicen al trabajador que por la ley antitrámites no tienes que entregar la constancia de tu cita. No, en este caso sí. Señor empleador, si la obligación de su trabajador es presentar la constancia de su cita médica, incluso la constancia de por qué médica, que porque faltó al trabajo. Y pues obviamente ya el tema del pago y todo el tema, pero es importante que el trabajador demuestre por qué faltó al trabajo. O sea, eso no es con que, ay, sí, falté y no importa, es que el médico me dijo, no, el médico no es abogado, el médico sana otras cosas. Esta parte es muy importante porque uno de los temas que más era complicado en los temas de licencias o de permisos en esta época para los papás eran los permisos para los papis para ir a las reuniones de padres de familia. ¿Qué me trajo esta reforma laboral? Es obligatorio, señor empleador, que usted le dé permiso a su trabajador cuando la asistencia de ese papá resulte obligatoria por parte de un requerimiento del centro educativo, sea privado o público, para atender situaciones de citaciones escolares, ahora sí debe dar el permiso. Obviamente previamente, pero en este caso también quiero hacer un llamado de atención. Yo entiendo que hay situaciones que generen en los colegios, eh, ya para allá, necesito ir al papá. Y pues a la mamá o al papá le toca salir corriendo porque en esto no vamos a distinguir en géneros. Ambos, eh,
pero si previamente se puede demostrar o se puede entregar que hay una cita de reunión a padres de familia para que estén compenetrados, para que ambos tengan esa conexión con su hijo frente a la educación, es importante. Obviamente, vuelvo y le repito, esta reforma laboral no solo garantiza derechos laborales, también garantiza la importancia que se tiene en este momento para los niños y las niñas tener a sus papás pendientes de su formación escolar y no solo su formación escolar, sino es importante estar pendiente de los papitos estén pendientes, entonces este era un problema muy grande, a veces las empresas no daban permiso para estas cosas, pero en este momento deben darlo. Obviamente con la constancia de que efectivamente me llamaron. Entonces, pues ahí sí ya se genera una carga para el colegio, expedir dicha constancia de que efectivamente el papá se presentó a la reunión. Pues porque eso tienen que manejar. La ley no lo dice, pero sí es importante que los colegios tengan esa mentalidad de que así como ellos lo requieren, pues previamente deba expedir, porque al papá le van a exigir su certificado de que efectivamente estuvo en la citación. Ahora, todo se evalúa. Digamos, si el papá o la mamá tienen a cargo su hijo y la otra figura es ausente y de un momento a otro a mí me llega como abogada de la empresa un trabajador que me diga, ay, no es que me citaron y a la reunión de mi hijo y yo no sabía, pues ahí entra uno a evaluar si efectivamente tiene esa conexión, ¿no? Entonces se presta para muchas cosas, es un vacío que debe, debe regularse porque hay muchas cosas que pueden pasar. Y la otra para atender citaciones judiciales, administrativas y legales. En esta parte de licencias, ¿no? Ahora, tenga en cuenta que permisos escolares son obligatorios. Otra parte que también incorporó esta reforma laboral es que el medio de transporte que actualmente hay para trabajadores que llegan a su empresa es la bicicleta. Ágil, por salud, por X o Y. En las empresas públicas ya lo había, pero ahorita lo trajeron para las empresas privadas. Dice así, podrán acordar, y subrayo la palabra acordar, día de descanso cada 6 meses si el trabajador se traslada en bicicleta para la llegada y salida del sitio de trabajo. No esporádicamente, diario. Si su jornada de trabajo, usted va en su bicicleta y se regresa en su bicicleta a su casa, usted puede acordar, señor empleador, y es una manera de cambiar hábitos e incentivar de pronto el deporte o otros medios de transporte, un descanso. No es obligatorio, es un acuerdo que la empresa llega, si deciden o no hacerlo. Obviamente no va a ser el mismo día para todos porque es imposible dejarla de afectar la productividad, pero recuerde que es cada 6 meses. Durante esos 6 meses usted hace una evaluación si efectivamente la persona llegó. Ya usted implementará las maneras, si decidas acogerse a este beneficio para el trabajador, ya usted implementará las maneras de cómo va a ser ese control que efectivamente su trabajador de lunes a sábado, si su horario de trabajo, todos los días se transportó en bicicleta. Ahora, un tip. Va a haber días en los que está lloviendo terrible y efectivamente su trabajador llegó en bus. Usted puede tener unas excepciones o mínimo puede fallar 3 días diferentes, ¿no? No es que todos los días, no, diferentes y se vino en bus porque llovió. O sea, es una manera como usted va a implementar esa política y cómo usted va a jugar. Me parece que es un incentivo chévere, pero ya depende de la empresa si quiere incorporarlo, hacer uso de él. No es obligatorio. Ahora bien. Algo que usted tiene que tener muy claro que me trajo esta reforma. Y también eh, quiero que tenga una mente abierta porque es momento de, como toda esta reforma, y ya yo sé que ya han escuchado
que las personas con discapacidad, así lo dice la norma, las personas con discapacidad deben involucrarse en las empresas. Entonces, obviamente, involucraron o anexaron o crearon unos numerales de acuerdo a esta situación. Entonces, me dice que una de las obligaciones como empleador es implementar ajustes para garantizar el goce y el ejercicio de las personas con discapacidad. Implementar acciones guiadas al servicio público de empleo en 12 días y eliminar cualquier tipo de barrera de acceso a permanencia y proporcionar colocación sin ningún tipo de discriminación. ¿Qué es esta parte? A partir de esta reforma laboral, las empresas que tienen menos de 500 trabajadores deben por lo menos tener dos trabajadores. Es que así lo nombra la norma. Si hay alguna persona que tenga claridad de cómo es el pronunciamiento idóneo, personas con discapacidad, debe ponerlas a trabajar a su empresa. Debe por lo menos tener dos por cada 500 personas. Entonces tengan presente que se está abriendo el campo de que las personas con discapacidad, sin importar el tipo de discapacidad que tenga, y sea viable para el trabajo, ¿no? No es que no van a poner a cortar carne a una persona que no puede ver. O sea, hay que ser racional. Hay empresas que tampoco lo pueden hacer. Entonces, deben estar trabajando, debe tenerlas incorporadas. Otro tema que trajo esta reforma laboral es la sensibilidad. Hemos escuchado casos de feminicidios anteriores que han ocurrido en trabajo, en lugares de trabajo, más que todo abiertos al público. Entonces, ¿qué otro numeral y qué otra obligación me trajo esta reforma? Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridad competente frente a favor de personas víctimas de violencias basadas en el sexo y contra el presunto perpetrador. En medida de sus posibilidades, o sea, hombre, mujer que está viviendo o es víctima de violencia, debe, debe, es necesario que denuncie para que e informar a su empleador de lo que está pasando para que él pueda tomar decisiones y moverla de su cargo para otro punto si lo considera pertinente. Ahora, nadie está obligado a lo imposible. Y si a mí como empleador, mi trabajadora no me informó de lo que estaba pasando, pues no estoy obligado a hacer ningún cambio. Es obligación que tienen que informar. Y esto va de acuerdo al otro numeral. Otorgar en la medida de sus posibilidades derecho preferente de reubicación de la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia en pareja. En esta parte me parece muy estigmatizante porque es que la violencia doméstica no distingue sexos. Hay hombres que también son víctimas de violencia. Entonces, en esta parte debería ser mujeres y hombres, trabajadores, trabajadoras que sean víctimas de violencia de pareja, porque es que también tenemos que tener en cuenta que existe comunidad LGBTI, todas las comunidades que cambian. Entonces, la violencia doméstica no distingue sexo, su merced, señor empleador, indirectamente, que la ley solo diga mujeres, tenga presente que su política de la prevención para la violencia doméstica no distingue sexos. Estamos hablando de sexos. Ahora, tres puntos importantes que se van a evaluar y que tiene que incorporar usted como empresa. Uno, crear políticas de prevención de la violencia doméstica. Crear políticas, perdón, retrocedo un poquito. Crear políticas para la prevención de violencia doméstica. La violencia doméstica no distingue sexos porque al final lo que le van a evaluar qué hizo como empresa en dado caso que pase algo con su trabajadora. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces sí tengamos presente. Y obviamente la empresa no puede trabajar si la trabajadora no genera la respectiva denuncia. Como les informaba, las obligaciones especiales que ahora tiene el empleador, perdón, y reiteramos, contratar por lo menos dos trabajadores
con discapacidad, al menos dos, pero esta contratación no es que yo contrato y ya como cualquier persona, no. La idea es garantizar que yo voy a cumplir la norma como empleador, como empresario, como emprendedor, que tengo gente a mi lado. Empresa legalmente reconstituida y estoy segura y totalmente una persona que tiene un servicio de venta al público tiene que tener cámara de comercio. Entonces, y debo reportar ese trabajo al Ministerio de Trabajo. Debo reportar ese contrato al Ministerio de Trabajo o en definitiva me van a sancionar. Entonces, ¿el ministerio qué debe hacer? El ministerio debe implementar, ¿el ministerio qué debe hacer? El ministerio debe implementar una, una base, una manera, un link para que usted pueda reportar estos contratos. No es dejarlo a la deriva, no es dejarlo todo. En este momento hay mucho control. Entonces, implemente, primero debe hacer, no es que mañana va a salir a buscar una persona con discapacidad, no. Adecúe esa empresa, apóyese en su CISO para verificar qué tipo de trabajador puede tener, qué tipo de trabajador puede desarrollar lo que usted hace o las funciones que tiene en su empresa, adecuar los espacios, porque es que no es simplemente meterlo a trabajar y ya y mire qué va a hacer, no, adecuar, usted tiene que adecuar, por eso esto es progresivo. Dentro de un año usted ya tiene que tener esto, mejor dicho, al día en su empresa. Esto es progresivo, porque primero debe generarle la seguridad a su trabajador, a la persona con discapacidad para que desarrolle sus funciones y después ahí sí incorporarlo. Estudiar qué tipo de personal idóneo necesita. Ahora, como les informaba, este artículo en el parágrafo 3 me dice, yo como empleador debo hacer una revisión técnica, a realizar los ajustes, pero hay empresas que definitivamente les es imposible contratar una persona con discapacidad. Voy a terminar un momentico aquí el live por este teléfono. Ya nos conectamos nuevamente porque ocurrió un inconveniente. Vamos a solicitarlo. Permítame un segundo. Permítame un segundo, por favor. Aprovechen, toman tintico, se levantan. Listo, continuemos. Es que se me descargó el otro teléfono. Entonces, volvemos. Ahora, hay empresas, dejemos un tiempito mientras que la gente nuevamente se conecta. Listo. Entonces, nuevamente les informo. Estamos hablando de las obligaciones, les estaba indicando que es frente al tema de las personas con discapacidad. Ahora, cuando el empleador acredite, porque hay empresas que definitivamente no pueden, les es imposible, netamente imposible, contratar personas con discapacidad, pues deben informar que no pueden contratar. Ah, bueno, un segundo.
Esta parte quiero que la tengan muy presente y ahorita retomamos nuevamente la parte. Yo les estoy nombrando la norma de acuerdo al orden que ya tienen, ¿no? En esta parte, frente a las cesantías. Ahorita retomamos nuevamente porque es que es la organización que tiene la norma y prefiero tener la organización. Frente a las cesantías, es posible consignarlas ya no directamente al fondo y pagárselas al trabajador. Realmente lo único que yo como empleador que tengo que hacer, demostrar que efectivamente las pagué al trabajador, es decir, él debe firmar, pero la afiliación al fondo de cesantías es obligatoria, no cesa la afiliación. Ahora, ¿qué excepciones hay? A estas partes sí les las voy a tomar. Es posible que su empresa no permita el acceso o no le permita contratar personas en estado de capacidad. Esta información debe informársela al Ministerio de Trabajo, debe después de hacer un estudio con sus ISO, determinar, al fin de cuentas, después de evaluar, usted dijo no. No es aquí que deba entregar algo, pero me imagino que debe ser obligatorio que en algún momento el ministerio expedirá alguna reglamentación que le indique bajo qué circunstancias no puede contratar y usted las aporte a la empresa. Ahora, eso es lo que tienen que tener en presente. Voy a dejar hoy el tema hasta aquí, pues porque es un tema largo, es un tema que requiere concentración y quiero que ustedes, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen algún inconveniente, pueden comunicármelo ya sea a través de mis redes sociales, TikTok, pueden hacerlo a través de mi canal de YouTube o Instagram o Facebook o mi WhatsApp. Cualquier circunstancia. Nuevamente voy a tomar otra clasecita que les voy a dar por este mismo medio y para que ustedes estén pendientes, yo creería que la próxima semana para continuar con el tema de la reforma laboral. Voy a hacerlo por partes, pues porque no solo quiero enfocarlo en empresarios, sino también en trabajadores. Si usted tiene alguna duda, asesoría que requiera, mi número telefónico, mi WhatsApp es 319-558-5368. Mis redes sociales, mi TikTok, pueden hacerlo aquí por medio de mensaje privado. Yo me comunicaré, uno de mi equipo se comunicará. En mi canal legal, esta conversación, esta charlita estará subida en mi canal de YouTube que se llama Educación Legal Clara, Útil y Actual. Allí encontrarán más temas, como temas de consumidor, no solo temas laboral, temas comerciales también, de derechos al consumidor. Y pues, ¿por qué no? Tomarnos un tinto y escuchar temas importantes. Entonces, pues espero que haya tenido claro. No sé si tienen alguna pregunta frente al tema de lo que vimos hoy. Con muchísimo gusto se la resolveré. Si en este momento no tiene una pregunta, pero en el transcurso nuevamente usted vuelve a ver el canal y le surge alguna pregunta, pues me deja en los comentarios la pregunta y yo con gusto de manera interna se la resolveré o a través de un video como usted le quede más pertinente. Les agradezco muchísimo la atención, espero haber resuelto o darles a conocer un panorama más amplio de lo que realmente es la reforma laboral, lo que implica hasta el momento los cambios en su reglamento interno de trabajo. En una semanita nos estaremos conectando nuevamente para tocar el resto de temas. Trataremos temas del trabajo, los trabajadores de plataformas digitales, tocaremos temas de las plataformas, de los trabajadores de empleos tradicionales que actualmente están reglamentados. Me alegra mucho que me hayan acompañado. Los invito a que se suscriban a mi canal y estén más atentos en otros temas que nos interesan, como en la reforma laboral, temas comerciales, consumidor financiero, consumidor electrónico. Y mi idea es explicarles el derecho de una manera legal, clara, útil y actual. Y no solo para empresarios, también para estudiantes de derecho que quieren estar un poquito más al día en la vanguardia laboral, legal. Éxitos, bendiciones y gracias por acompañarme. Feliz día.